Uy, me escucho horrible. Tiene que ver con que yo no he puesto esto, también. Ahí creo que nos oímos mejor, ¿no? Creo. Uh-huh. Ok. Y ahí ya debería estar en Facebook, si no me equivoco. Ya, listo. Hola, hola. Órale, ¿qué es eso, Max? Ay, no, ese fui yo. Perdón. Hola, hola. Es que se resbala. Sí, igual yo tengo broncas. Sí, estoy con tecnología plumón. Poniendo el plumón atrás. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenísimas. Ya se están conectando algunas. Sí, yo ya veo gente conectada en el Instagram también. Entonces, pues arranquemos, Max. Perfecto. Bueno, pues ahora tenemos el tema del DMT. ¿Qué es eso? No. Ah. No lo conocemos absolutamente nada. Pero fíjate que ahorita que lo dices, creo que Sí. es difícil arrancar con una reflexión sobre el DMT sin antes tomar un tiempo para hablar de tanto de como tal el DMT como de que todo lo que lo rodea. Entonces eso lo convierte en complicado para hacerse en 15 minutos, 20 minutos Claro. máximo. Eso lo Sí, vuelve porque difícil. no puede quedar muy descontextualizado. Exactamente. Pero lo primero que podemos decir es que a lo mejor por ahí alguien que no tenga ningún acercamiento a esto, bueno, alguien nos pidió que habláramos del DMT a partir de que hablamos del éxtasis, ¿te acuerdas? Entonces, alguien nos pidió que habláramos del éxtasis y entonces no supimos si se referían al preguntarnos sobre el éxtasis, si hablaban de la experiencia del éxtasis místico religioso, del éxtasis en torno a las sexualidades o del éxtasis en torno a el MDMA, ¿no? Que es. El éxtasis es un nombre común para esta sustancia que es el MDMA. Y entonces ahí, cuando hablamos de eso, me acuerdo, es que a alguien por ahí se le ocurrió decir que habláramos del DMT. De hecho, cuando hablamos del éxtasis, fue uno de nuestros programas ha sido uno de los Facebook Live más vistos, ¿sabías? No lo sabía. Es de los más vistos, entonces ahí está, acuérdense, los que quieran ver lo anterior, están en el YouTube del Círculo Existencial. Entonces, si ustedes entran al YouTube del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, pueden entrar a ver todos los anteriores y entonces pues, le ponen ahí éxtasis, ¿no? Y van a encontrar esa conversación que tuvimos con Max en donde reflexionamos sobre los diferentes tipos de formas de entender eso del éxtasis, incluyendo el químico, digamos, ¿no? Que es el MDMA. Entonces, bueno, de ahí surgió, nos sugirieron que habláramos del DMT. Entonces, lo primero que podemos decir que, bueno, DMT son las siglas que normalmente se utilizan para referirse también a una sustancia que es una sustancia que está presente de manera natural en nuestro cuerpo. Eso hay que decirlo. Es una sustancia que está presente en nuestro cuerpo de manera natural, pero que podemos incrementar la cantidad de esa sustancia a través de la ingesta o fumar, ¿no? Algunas situaciones o algunas características, ¿cómo decirle? Llamémosle algunas sustancias, dejémoslo en eso, ¿no? DMT es de dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es del grupo de las triptaminas, que es el grupo de sustancias que normalmente, fíjense, mucha gente luego les llama alucinógenos. Así es. Aunque el nombre alucinógeno no es un nombre que les hace realmente justicia. Hay que decirlo, de hecho puede confundir porque estas sustancias no producen alucinaciones. Entonces, antes se creía que producían alucinaciones, pero ahora se sabe que no producen alucinaciones como tal. Más bien pueden producir ilusiones o cambios en la percepción, cambios en la perspectiva, cambios en nuestra manera de percibir el espacio y el tiempo, pero no tiene que ver como tal con lo que se concibe como una alucinación. Entonces, el nombre de alucinógeno no es del todo correcto.
Ujú. Algunos hablan de que tendríamos que llamarles sustancias visionarias, por ejemplo. Otros Ujú. hablan de que tendríamos que llamarles enteógenos, porque son como el despertar del Dios interior, ¿no? Del enteogénesis, de como el nacimiento del Dios interior. Ujú. Eh, Hay muchísimas Incluso le diferentes. llaman la molécula, ¿no? La molécula de Dios, algo así. Algunas, sí, exactamente, porque muchas veces algunos de los estudios que se hicieron es que esta sustancia efectivamente tiene una enorme capacidad de despertar en las personas experiencias de tipo espiritual, ¿no? Y entonces lo que tenemos que decir es que el DMT es una de las sustancias activas en eso llamado ayahuasca, ¿no? Ujú. En esta hierba, en esta liana del Amazonas, ¿no? El ayahuasca, bueno, pues sí, una de sus principales acciones es de sus principales sustancias, digamos, es el DMT. Fíjate, Rosy ya nos está hablando de si el sapo, ¿no? Bueno, déjame decirte, Rosy, que la sustancia que tiene el sapo, ¿no? Este sapo que vive en el desierto de Sonora, por ejemplo, y que, bueno, algunas personas utilizan esa secreción que saca pues este animalito, este sapo, para fumarlo y también tener una alteración de su conciencia, no sé si una alteración o una modificación, creo que sería mejor dicho, una modificación de su conciencia. Y digo estaría mejor dicho porque la de alteración puede verse como algo negativo. Y no necesariamente esto tiene que verse como algo negativo, ¿no? Entonces, una modificación de la conciencia. El sapo es 5-meo-DMT. En sí es una dimetiltriptamina, pero no es la misma, no es la misma que tiene la ayahuasca o que se ha encontrado también en otras plantas, aunque en cantidades mucho más reducidas que la de la Ujú. ayahuasca. No, no es la misma, es como un primo, ¿no? Es el 5-MeO-DMT, que es la secreción de la toxina de este animalito. Ese en particular es un primo del DMT, no es el mismo. ¿No? Lo que me parece importante decir es que Ujú. últimamente hay un resurgir en todo el mundo, y eso es interesante, hay un resurgir en todo el mundo en el interés por estas sustancias, que por supuesto tuvieron su interés fuerte en los años 60 y 70 y después tuvieron muy mala fama, ¿no? Empezaron a tener muy mala publicidad. Mucho de esa publicidad, déjenme decir, tuvo una publicidad manipulada y completamente sin ningún tipo de fundamento además. Y entonces se popularizó y creó la gran prohibición de muchas de estas sustancias, que son sustancias prohibidas, también hay que decirlo, ¿no? Son Ujú. sustancias que son ilegales en muchos países y en algunos de los países donde no son ilegales para ciertas comunidades bajo ciertos usos rituales de esa comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? No así como así abiertamente. Entonces, hay que decir que hay un resurgir de estas sustancias, pero parte del resurgir es la lucha que se está presentando en diferentes medios y en muchos países, incluyendo México, para la legalización del uso de estas sustancias, sobre todo para poder hacer un buen uso. Porque el problema de la criminalización, de la ilegalidad, con lo que tiene todo esto, es que se presta para, uno, malos manejos, ¿no? La verdad, pues sí, se presta para malos manejos. Dos, se presta para un uso no cuidadoso también, y entonces que pueda generar más problemas que beneficios. Ujú. Y tres, se presta para una malversación, para que haya gentes con pocos escrúpulos que vean en esto pues la moda y que desde la moda pues traten de ver cómo sacan algún tipo de provecho económico, algún tipo de provecho a toda la curiosidad que muchísima gente tiene. Pero es cierto, en los últimos 10 años ha Ujú. empezado a haber un resurgimiento cada vez más fuerte de, por ejemplo, hay cada vez más universidades en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo que ya dan formaciones académicas serias, formales, en el trabajo terapéutico, de trabajo psicoterapéutico o trabajo también para tratar a enfermedades médicas, no solamente problemas o dificultades psicoemocionales, sino también para situaciones médicas a través del uso de sustancias o para, por ejemplo, para el trastorno de estrés postraumático
Es uno de los usos de las investigaciones más intensas que hay en el uso de sustancias. Tiene que ver con el trastorno de estrés postraumático. Hay mucha investigación también en la ansiedad de personas que tienen una enfermedad terminal y que se acercan a la muerte, digamos. Entonces tienen una ansiedad. Ha incrementado mucho la investigación por ahí. También muchísimo se ha investigado últimamente en lo que tiene que ver el trastorno de pánico, todo lo que tiene que ver muchísimo con la ansiedad. Hay también muchísimos, como nos dice, efectivamente, dice Tony, bueno, dice Rosy, que si no se hace con expertos puede derivar en terribles crisis de ansiedad, angustia y depresión. Puede ser, Rosy, claro. Y Tony dice, en la selva de Perú hay un par de centros muy serios que hacen terapia con ayahuasca, que son muy cuidadosos con las personas. Los demás son puros chantajes, no entendí bien la palabra, pero chantas, me imagino que decía, ¿no? Pero bueno. Chantas, quién sabe qué sea. Bueno, es cierto ese asunto de que pues hay muchísima gente que puede aprovecharse de esta situación porque hay un resurgir. Les decía, en el trastorno de estrés postraumático hay mucha investigación recientemente. En el autismo y todo el espectro autista hay mucha investigación. También en trastornos de ansiedad hay muchísima investigación. En depresión hay muchísima investigación. Y fíjense, y en el trabajo con adicciones. Con adicciones, exacto. Porque es interesante porque la gente escucha y lo une. Pero fíjate, creo que hay algo, es muy importante distinguir entre dos tipos de usos y de acercamiento a las sustancias y de tipos de sustancias. Hay sustancias que ayudan al ser humano a sentir menos. Es cierto, ¿no? Las anestesias, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay sustancias que ayudan al ser humano a sentir menos. Sustancias que ayudan al ser humano a desconectarse de una situación dolorosa, incómoda o ansiosa, ¿no? Que te desconectan. Y que desde ahí entiendo que mucha gente en la desesperación quiera recurrir a estas sustancias. Una de ellas es, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Te ayuda a desconectarte un poco. Pero lo clave de estas sustancias es que son sustancias que no te desconectan, sino que te conectan. Solo que te conectan de una manera distinta, te conectan desde otra perspectiva, te conectan desde otra nueva posición, desde otra posibilidad. Entonces, eso es justamente lo que las vuelve tremendamente poderosas para el crecimiento personal, para el autoconocimiento. El DMT es una de estas sustancias, no es la única, ¿no? Está también la psilocibina, por ejemplo, ¿no? Que es la sustancia activa de los hongos mágicos, ¿no? La psilocibina. Está el LSD también, por ejemplo. Está la mescalina, ¿no? Que es la sustancia activa de algunas cactáceas como el peyote, ¿no? Hay muchas diferentes que se han descubierto cada vez más, muchísimas, que por supuesto que no son no solamente el DMT. El DMT es uno de todos estos, ¿no? Es uno, pero hay que decirlo, uno de los más poderosos, ¿no? O sea, es fuerte, es fuerte. Entonces, hay que advertirle a la gente que, primero, no está tan fácil acercarse a ese tipo de experiencias, porque hay que tener mucho cuidado de algo que se le llama, y creo que fíjate, este es un concepto que se mueve dentro de la gente que nos ha gustado estudiar todo esto, ¿no? Tú sabes que yo llevo algún tiempo estudiándolo y yo sé que tú también llevas algún tiempo y pues interesado y estudiando este tipo de temáticas. Hay un par de conceptos que son fundamentales. Son el concepto de set y setting. Voy a empezar por el segundo, el setting. El setting tiene que ver con el ambiente en el que vas a hacer esta experiencia. No es lo mismo tomar ayahuasca, que bueno, déjame decirle, el DMT por sí solo no tiene no te hace ningún efecto vía gástrica, ¿sabes? Entonces, si tú te comes el DMT solo, no te va a hacer nada, porque gástricamente no te hace nada. El DMT necesitarías fumarlo para que sea por vía de los pulmones y que sea por otra vía y de esa otra vía ingresa a tu organismo. La única manera para que el DMT ingrese a tu organismo a través de una vía gástrica es a través de que junto con el DMT consumas un inhibidor de la MAO, un inhibidor de la ¿cómo se llama esta? Monoamina oxidasa. Entonces, un inhibidor de la monoamina oxidasa. Y que si tú tomas el inhibidor de la MAO junto con el DMT, entonces sí te hace efecto gástricamente. Solo que, ¿qué crees?
el ayahuasca trae un inhibidor de la MAO. Ajá. Y aparte la junta con la chancruna, que también es otra sustancia que permite como... Exactamente, que generalmente tienen que ver con eso, son inhibidores de la MAO, porque son inhibidores de lo que hace que no te hiciera efecto, no te haría efecto si tú te tomaras el puro DMT. Por eso es que lo que hace la mayoría de la gente es más bien fumar el DMT. Entonces, el sapo, por ejemplo, se fuma, si te lo tomas no te hace nada, a menos que lo hicieras con un inhibidor de la MAO. Y el problema es ese, que los inhibidores de la MAO puede haber algunos muy peligrosos. Entonces, ese es justo parte del problema, que a veces la gente simplemente lo hace sin un cuidado, sin un profesionalismo, como Rosy nos decía hace unos momentos, ¿no? Entonces, el setting tiene que ver con el ambiente general en torno a la ingesta de la sustancia. Por ejemplo, lo haces con un chamán, con un terapeuta, con un guía, con un facilitador, con un amigo, pero siempre es importante tener a alguien que te acompañe, ¿no? Eso es importante. Es importantísimo que este tipo de experiencias sean siempre con alguien que te acompañe, que ocupe el lugar de lo que se le llama sitter. Es decir, ocupe el lugar de alguien que se haga cargo de mantener el ambiente, de que si te llaman por teléfono, pues colgarlo, de que si tocan a la puerta, de que si necesitas algo te ayude a conseguirlo, etcétera, etcétera. Es muy importante que haya alguien que te acompañe y que te apoye. Ahora, no, fíjate, dice psicoterapia existencial y que ya lo haya hecho. Fíjate, psicoterapia existencial, que no. Hay varias investigaciones en que se ha visto que puede haber un sitter muy capaz y que no necesariamente tiene que haberlo vivido. Que ni consuma. Exacto. Bueno, que no consuma en ese momento es muy importante, pero que ni siquiera tendría que haberlo vivido. Basta con que tenga conocimiento de cómo puede ayudarte, qué no hacer, qué sí hacer, etcétera, etcétera. Y entonces hay entrenamientos hoy en día para que tú puedas acompañar a la gente cuando pasa por experiencias así y que no requieren que las personas lo hayan probado y que la persona pueda entrenarse y puede hacerlo muy bien. Entonces, no es indispensable que la persona haya probado la sustancia. Basta con que sepa qué puede pasar y que sepa qué tendría que hacer, qué tendría que no hacer. Y hay un montón de características y de tips con respecto a qué vale la pena hacer, qué vale la pena no hacer. Entonces, esa es una característica, el sitter. Pero ojo, porque si la ventaja de hacerlo con un amigo es que es alguien de tu confianza. Pero ese alguien de tu confianza probablemente no es alguien que tenga la capacidad de ser sitter. Pueda no saber. Exactamente. Un poco, Rosy dice, como lo hacemos en la experiencia holotrópica, exactamente, Rosy, como en una respiración holotrópica, es lo mismo. ¿Por qué? Porque este acompañante es el que te acompaña a que tú te entres y profundices en todos los laberintos del estado no ordinario de conciencia. Y el estado no ordinario de conciencia se puede alcanzar por muchos medios, ¿no? Por la respiración holotrópica, por el DMT o por otros, ¿no? Entonces ahorita me centro en el DMT porque es del que estamos hablando, es del que nos preguntaron, ¿no? Pero a estos aspectos son igualmente abiertos para muchas otras cosas, para muchas otras incluso sustancias, lo del setting, ¿no? Entonces tienes que cuidar en dónde lo haces. No es lo mismo la experiencia de hacerlo en casa que hacerlo en el bosque, que hacerlo en una cabaña, que hacerlo en un hospital, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay clínicas que hoy en día trabajan con ibogaína, que no es lo mismo que el DMT, es otra sustancia, ¿no? Trabajan con iboga y estas clínicas lo hacen en un cuarto que parece un cuarto de hospital. Y entonces incluso te conectan electrodos y todo el asunto para estar midiéndote el ritmo cardíaco, porque la ibogaína puede descender el ritmo cardíaco drásticamente. Entonces te ponen aparatos para estar midiendo tu ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces es una experiencia que lo haces casi en un cuarto de hospital, ¿no? Entonces tienes que cuidar el setting, que sea un setting cuidado, responsable y que sea un setting al mismo tiempo que te dé un buen soporte para la experiencia. Y dentro del setting está incluido quiénes son las personas que están a tu lado, ¿verdad? No creo que querrías hacer una experiencia así junto a tus suegros, por ejemplo, ¿no? Entonces, etcétera. O sea, hay que tener atención de las personas que comparten contigo para el setting. Ese es el setting. Mucho más, pero bueno, a grandes rasgos porque no tenemos tanto tiempo. Y el set, fíjate, el set
es tanto la personalidad como el estado emocional y mental, ajá, de la persona que va a tomar la sustancia. Entonces, a mí a veces me han preguntado en terapia una persona que quiere explorar esto, ¿no? Me dice, es que fíjate que que quiero probar el DMT para quedarnos con esta sustancia. Quiero probar la ayahuasca, pero tengo mucho miedo. Ujú. Mi respuesta siempre es, entonces no lo hagas. Porque si te acercas a hacer la experiencia lleno de miedo, significa que llegas con un set, con un estado mental y emocional que te puede ir de la patada en la experiencia. Puedes tener muy mala experiencia. Mm. Entonces, no son el set, también hay que cuidarlo. No son experiencias a las que hay que acercarnos si estamos en un estado como muy incómodo, a menos que sea en un contexto terapéutico. Entonces, claro, si la persona está muy mal, puede tener esto cuidado con un terapeuta especializado en este tipo de área, ¿no? Entonces, en el contexto terapéutico no pasa nada si la persona tiene una experiencia incómoda. Una de esas cosas que suelen llamarse malos viajes, ¿no? El Claro. mal viaje. Hay Ujú. algunos teóricos que dicen que está mal también, que no es justo llamarse mal viaje, Mal viaje. ¿no? Porque no existen los malos viajes. Lo que sí existe es una experiencia que puede ser muy, muy, muy incómoda, muy atemorizante, muy llena de ansiedad, Ujú. etcétera, etcétera. Puedes pasarla mal, sin duda. Pero si tú estás bien acompañado en un buen setting, y hay un proceso de integración, que ahorita también quiero hablarte de eso, el proceso de integración, Ujú. ¿no? Entonces, y hay un buen setting y un buen proceso de integración, esa experiencia incómoda puede resultar enormemente sanadora, Claro. enormemente sanadora para la persona. Entonces, no es que haya malos viajes como tal, sino solamente situaciones muy incómodas que si no estás bien cuidado, si no está bien responsable de la situación, puede ir de la patada. Claro. Entonces, importa mucho el set y el setting. Ajá, son dos aspectos importantísimos. Y déjame hacer Incluso una... deja, Bueno, incluso dilo. déjame decirlo como metafóricamente o románticamente, a veces en estos lugares dicen que la madre te llama, porque la ayahuasca es nombrada o madre o abuelita. Y Ajá. entonces hasta dicen, la madre te llama, espera el llamado de la madre, que es un poco lo que tú dices, espera la condición de alguna manera, donde te sientes más confiado y sobre todo confías en este ambiente. Sí, porque si no te puede dar una arrastrada, ¿eh? Una arrastrada. Y claro, en un contexto terapéutico, esa arrastrada puede ser positiva para ti, pero en otro contexto puede dejarte secuelas muy dolorosas durante meses o incluso años, Max. Ese es parte del problema con esta renovación de las sustancias, que hay mucha gente que lo está haciendo con muy poco cuidado. Y Ujú. es muy importante que se haga cuidadosamente, responsablemente, etcétera, para que prevenir todas estas situaciones o que si apareciera una de esas situaciones haya el suficiente sostén de la Soporte. persona, soporte de la persona para ayudarte a atravesar esa situación. Ujú. Bueno, a grandes rasgos eso es set y setting, podríamos decir muchas más puntualizaciones, pero a grandes rasgos. Ahorita quiero hablar de lo de integración, solamente que, Ujú. dame un segundito porque tenemos que dar algún comentario de parte del Facebook. Sí, una pregunta hace ratito, cuando empezaste a hablar de aquí, Isaí pregunta, ¿qué es exactamente una alucinación? Una alucinación, y con mucho gusto, es una distorsión perceptual de la realidad en la cual tú crees ver, oír, oler, saborear algo que no está ahí o que no es ni visto, ni olfateado, ni escuchado por Por nadie otros. más. ¿Ah? Pero que hay una sensación completa de distorsión de la realidad. Mientras que con las ilusiones y esto que ocurre con el DMT, por ejemplo, en el DMT pueden haber muchos visuales con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados hay visiones de muchos colores, hay visiones geométricas, visiones de movimientos, hay muchas visiones con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos disminuyen, pero Ujú. lo que ocurre con los ojos abiertos es más algo que es el atípico efecto de psicodelia, que es como el efecto de escurrimiento. Es una sensación como de que las situaciones se escurrieran o hubiera una especie como de movimiento en todo lo que ves, ¿no? Pero no estás viendo algo que no está. Ves lo que está de otra manera, que no Ujú. es lo mismo que ver algo que no está. Ajá. Entonces es algo completamente distinto. Claro.
Dice Marilu, si tienes alguna predisposición psicológica como la paranoia, ¿la pueden desencadenar? Sí, Marilu. Justamente una de las cosas que se hace en este trabajo es, se considera que hay ciertos factores que hacen que no sea recomendable para cualquier persona, justamente. Las personas que tienen antecedentes de problemáticas psiquiátricas, por ejemplo, de problemáticas psiquiátricas graves sobre todo, pero de cualquier tipo, son personas que generalmente se les sugiere que no entren a este tipo de trabajo, justamente porque puede ser demasiado abrumador, ¿sí? Puede ser demasiado inmenso y muy difícil de manejar para la persona. Por eso es que, además del set y setting, en donde en el setting, acuérdense, está incluido quién me va a acompañar, siempre quién me va a acompañar, confío en la persona que me va a acompañar, qué características tiene la persona que me va a acompañar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, además de eso, set y setting, hay tres etapas: la preparación, la toma de la sustancia y la integración. Son tres etapas importantes. En la preparación es importante que la persona, por ejemplo, es muy conveniente que tenga alguna entrevista con la persona que va a ser el guía, por ejemplo, para, incluso si es tu cuate, ¿no? Tu amigo o tu amiga, para que puedan conversar acerca de qué puedes necesitar, qué no. Hay que preparar la situación. Y que si es un terapeuta o un chamán o un guía, etcétera, puedas conversar con la persona para que la persona te pueda decir qué puedes esperar, qué puedes no esperar, qué necesitas hacer en caso de que te sientas incómodo. Toda una preparación emocional que puede ser incluso en diálogo. Esta preparación, fíjense, esta preparación incluye que el que te va a acompañar, sobre todo si es un chamán, terapeuta, etcétera, que cheque quién eres, que cheque cuáles son tus motivaciones. ¿Cuáles son tus motivaciones para hacer este tipo de experiencia? ¿No? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo porque está de moda? ¿Quieres hacerlo por turistear en tu psique, en tu conciencia? ¿Eres un turista de la conciencia? ¿No? Que, ojo, lo digo así, pero no tengo ninguna crítica para ello. Me parece perfectamente válido que alguien diga, quiero turistear en la conciencia. ¿No? Es perfectamente válido, ¿no? Por recreación, porque quieres ver si te han dicho que te la puedes pasar bien. Aguas porque podrías no pasártela bien, ¿no? Es importante la preparación en este diálogo, en esta conversación. Ahí déjame sumar algo y aquí, porque por ejemplo, cuando yo he tomado ayahuasca, incluso la preparación empieza desde la comida, a eso iba. una semana o 2 semanas antes, desde el si consume sal o no consume sal, la ingesta de azúcar, la ingesta de carnes, porque eso ya te va preparando para tomar, para hacer todo esto. E incluso previo el día anterior, en algunos lugares hasta te dan toma de tabaco, que es otra planta que es muy poderosa ahí en la Amazonía, que incluso te prepara y te protege, o por lo menos es la creencia de que te prepara y te protege para el evento de la ingesta. Sí, o te sensibiliza también. Exacto. Espérame, porque me puso aquí. Ahí. Dice Seth, ¿cuál es el mejor? ¿Campo, casa, abierto, cerrado? El que sea mejor para tu propio, pero fíjate, ese no es el set, ese es el setting. Ese es el setting. El set es la preparación emocional, personal de la persona. Es que la persona, cómo se siente. Ese es el set. El setting son las condiciones ambientales de las personas, de día o de noche, campo, ciudad, etcétera, etcétera. No hay uno que sea mejor que el otro necesariamente. Obviamente hay personas que dicen, no, lo tienes que hacer en el campo. Otras personas que dicen, no, es mejor que lo hagas en una casa, cuidado, etc. No hay uno que per se sea mejor. Eso depende de las creencias de cada guía, de cada persona como lo haya hecho y del estilo de cada quien. Es aquello que sea mejor para ti. En ese momento. Puede ser que en algún momento sea mejor para ti en el campo, en otro momento sea mejor para ti en una casa,
etcétera, etcétera. Entonces es lo que sea mejor para ti, que te dé elementos de seguridad, elementos de confianza, elementos de que puedas tener a la mano todo lo que puedas necesitar, etcétera, etcétera. Y eso es siempre importante, que puede ser, depende de cada quien. A mí no me gustan las personas que dicen, no, lo tienes que hacer de esta manera o lo tienes que hacer de esta otra, porque es un profundo desconocimiento o una profunda no valoración de la experiencia de cada quien. Entonces, cada quien. Eso, el campo de alrededor, le llamamos setting. Set es como la parte de la persona propiamente, su personalidad, estado emocional, estado mental. Si la noche anterior se peleó con su pareja, híjole, no estoy muy seguro que sea un buen momento para hacerlo, aunque se haya preparado un montón. Pero si la noche anterior se peleó con su pareja, mejor posponlo, ¿no? Siempre podrás posponerlo. Eso está bien. Está bien que lo pospongas. No tienes que sentirte, aunque te hayas organizado para hacerlo, si de último momento dices, ¿saben qué? No, es porque tú supiste que a nivel de tu set no era el mejor momento. Y está bien que lo evites. El otro es el sitter. Sitter, como babysitter, es tu acompañante, tu cuidador, la persona que va a estar a cargo. Ahora, es importante que el sitter no consuma. En ciertos trabajos, tanto terapéuticos como ceremoniales, el sitter, guía o chamán consume un poco de la sustancia, no mucho, consume una dosis menor para poder sentir que está en la misma dimensión que la persona a la que acompaña, para sentir que puede acompañarle y estar en su misma energía, consume un poco de la sustancia, pero generalmente son dosis menores. Dosis mínimas para que no generen que haya dos personas en el viaje, sino solamente uno y otro que lo acompañe. Pero fíjate, estabas mencionando, Max, lo de la preparación. La preparación es la conversación con el guía. La preparación es analizar nuestra intención. Eso se ha visto importantísimo. La intención es fundamental. ¿Cuál es la intención con la cual tú te acercas a esto? ¿Es una intención que realmente te abre o es una intención que te cierra? ¿Cómo es la intención de realmente esto? También en la preparación, como tú bien lo mencionaste, Max, está cómo comes, está tu comida, porque estas son sustancias que el organismo puede leerlas como un proceso de envenenamiento. Entonces, si el organismo lo lee como un proceso de envenenamiento y tú tienes muchas toxinas en tu cuerpo, te va a ir de la patada estomacalmente. Vas a vomitar y vomitar y vomitar con una sensación muy incómoda. Por eso es que es importante cuidar la dieta, para preparar tu organismo a que pueda recibir la sustancia sin reaccionar contra ella, sin generar demasiada náusea, sin generar demasiado malestar físico. Entonces, por eso es importante cuidar la dieta y cada sustancia, el DMT, tiene sus propias indicaciones de cómo cuidarlo. Tú mencionaste algunas que son típicas de donde tú tuviste la experiencia, pero déjame decirte que según los diferentes lugares piden cosas claro, diferentes. Varía. Pero todos piden por lo menos 24 horas de no ingesta de carne, ¿sabes? Por lo menos 24 horas de no ingesta de carne. Por ejemplo, Marilu dice que le dijeron que no podías tener relaciones sexuales días antes. Eso es, de nuevo, depende de la tradición. Sí, sí, sí. Incluso también te piden que no tengas relaciones sexuales después, por lo menos a veces 4, 5, 7 días después de la ingesta. Pero ojo, de nuevo, eso es en algunas tradiciones, no en todas, ¿eh? Es en los usos del DMT terapéutico, por ejemplo, cuando se hace en un setting no chamánico, sino en un setting terapéutico, la sexualidad antes o después no tiene nada que ver, y en los estudios se ha visto que, ¿qué creen? No tiene nada que ver. Igual con ciertas comidas, etcétera, en los settings terapéuticos. En los settings chamánicos, por la tradición chamánica, se piden muchos otros requisitos. Entonces, eso es parte del setting. Tú puedes decir, yo no lo quiero hacer en un setting chamánico, lo prefiero hacer en un setting terapéutico, o yo prefiero hacerlo en un setting chamánico, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que tiene la persona que decidir. Y cada setting tiene sus propios requerimientos, y eso sí, hay que respetar los lineamientos del setting. Aunque tú digas, no, yo no creo en eso, el setting es una atmósfera. Es fundamental. Que si tú no le haces caso a los lineamientos del setting, puedes tener una mala experiencia. Entonces, es importante que le hagas caso a los lineamientos del setting en particular. Pero
hay diferentes settings justamente, ¿no? Para todo esto. Entonces, es la comida, es también el sueño, es también el sueño. En algunos settings se te pide no haber dormido mucho antes, haber dormido máximo 4 horas la noche anterior para que llegues un poco medio desvelado. ¿Ah? En otros lugares no les importa. En otro setting te piden que duermas muy bien los últimos 3 días antes de la toma, etc. Entonces, varía muchísimo, pero es importante que en cualquiera de estos casos siempre haya una preparación. O sea, la preparación es fundamental. Viene la toma, que en la toma set y setting son los aspectos más fundamentales del momento de la toma. Y después viene la integración. Y este es un detalle interesante. Esto es algo que yo les recomiendo, que cuiden a la hora de, si van a hacer esta experiencia, que ojo, yo no estoy diciendo que deban de hacerla. No estoy diciendo, ni creo que Max esté diciendo que deberían de hacerla. No, no, no. Pero si ya decidiste que vas a hacerla, entonces déjame darte algún tip. Pero no estamos diciendo que debas hacerla, no estamos recomendando estas situaciones porque hoy por hoy son ilegales. Entonces, no estamos recomendando esto. ¿Ah? Estamos diciendo, si de todos modos lo vas a hacer, como mucha gente lo está haciendo hoy en día, entonces tenemos que tener una política de reducción de daños. Una política de que no haya una experiencia terrible, de que no vaya a ser algo, pues, feo para ti o para los tuyos. Entonces, la política de reducción de daños, entre otras cosas, contempla la importancia de lo que le llamamos el proceso de integración. ¿Qué es eso del proceso de integración? Es un proceso en el cual después de la toma, es cuando viene la chamba más importante. La gente suele creer que la chamba más importante, que el trabajo más importante está durante la toma, pero no es así. La toma es un sacudidón que puede tener cosas bellísimas, puede tener cosas muy espirituales, puede tener cosas muy amorosas, puede tener cosas muy dolorosas. Pero ese sacudidón es solo lo que te prepara para el verdadero trabajo, que es después. ¿Qué vas a hacer con ese sacudidón que te dio la sustancia? Ahí viene lo importante, en el proceso posterior. Y entonces el proceso posterior muchas veces se ve influido por tu intención, porque es lo que tú deseabas al inicio cuando te acercaste a esta experiencia. Por eso es importante revisar la intención en la preparación y luego revisarla de nuevo en la integración y ver cómo estás pudiendo integrar la experiencia a tu vida y hacer de esta experiencia algo positivo para tu vida. Y muchas veces ahí ayuda que tu guía, tu chamán, tu terapeuta o tu amigo sigan a tu lado para ayudarte a integrar. A veces es bueno que sigan durante algunas horas después de que se acabó el efecto o durante el día siguiente, y por eso muchas veces estas tomas se realizan en retiros, ¿no? En donde, para que la gente lo tome, pero pueda seguir junto 1 o 2 días más, para que estar pendientes de la integración. Ahí me parece importante, y aquí el tiempo, porque a ratos queremos hacer la experiencia y al siguiente día tenemos que ir a las 6 de la mañana y tenemos que viajar para una entrevista de trabajo o hay alguien a quien cuidar y creo que parte o donde inicia esta integración es incluso en el tiempo que nosotros tenemos para de verdad respetar el proceso hasta que el que nos cuida o la que nos cuida nos dice, ok, ¿cómo estás? ¿Qué te va pasando? ¿Cómo está sucediendo? ¿Te sientes aterrizado? ¿No te sientes aterrizado? Porque yo he visto que gente no respeta ese proceso y ella es a donde rompe mucho de todos los beneficios, como tú dices, que puede ir recuperando y reintegrando. Sí, estoy de acuerdo. Y déjame decirte algo, en los settings terapéuticos, que son los que a mí más me gustan, los settings terapéuticos, en los settings terapéuticos incluso se tiene la idea de que lo mejor sería que haya, obviamente, unas horas después de la ingesta, checar cómo está la persona, al día siguiente de la ingesta, cómo está, a la semana volver a checar cómo está, al mes volver a checar cómo está, a los 3 meses volver a checar cómo está, a los 6 meses volver a checar cómo está. Claro. Esa es la integración terapéutica más completa. Y ahí creo que también hay otra cosa que a mí me pasa y que tú me has recomendado, por eso lo digo, es yo soy atascado.
O sea, yo quiero ir a tomarlo 1, 2 y 3 veces, e incluso si es en menos de un mes, a mí no me interesa, yo quiero hacerlo. Y algo que me ha dicho ya, que me han dicho otros colegas, es, así tampoco sirve el trabajo. Tú tienes que tener un tiempo para integrar la experiencia, para enriquecerte de esa experiencia antes de meterte a otra toma. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que creo que queremos decirles con esto, porque bueno, como ven, el tema es amplísimo, Claro. amplísimo, ¿no? Y bueno, no hablamos mucho específicamente del DMT, pero todo lo que hay en torno a la experiencia del DMT, porque mucha gente, si nada más hablamos del DMT, pues se van a quedar como de a 6, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, tenemos que hablar mucho seriamente de lo que se necesita cuidar. Como bien dices, Marilu, pues sí, no sé si, bueno, sí hay charlatán y también hay gente que a lo mejor no es charlatana, pero es poco cuidadosa. ¿Sabes? O sea, es que a lo mejor lo hacen no con una mala intención, no con un deseo de engañar, pero es poco cuidadosa, porque no han tenido un entrenamiento adecuado, porque no han tenido un proceso adecuado de aprender a sostenernos en todo esto. Entonces, sí es importante que si alguno de ustedes está planeando hacer esta experiencia, que no se lance a lo borras, ¿no? Sino que tenga mucho cuidado de cómo se acerca esta experiencia, de su preparación, de la toma, de la integración, y que además haya también una situación de cuidar el set y el setting. Y no sé si yo les llamaría irresponsables, Marilu, porque en la perspectiva existencial, que es la que nos gusta, todos somos responsables de todo. Puede ser que no queramos ser conscientes de nuestra responsabilidad, pero somos responsables. Entonces, no hay irresponsables, son responsables, pero a veces son responsables sin ver del todo lo que significa su responsabilidad. Así es. Pero eso no los hace irresponsables, siguen siendo responsables. Claro. Incluso también nosotros como, déjame llamarlo, como usuarios o que persona que pretendemos entrar, podemos caer en eso. Porque luego nada más es cargárselo al chamán, al terapeuta, y también nosotros somos bien como Somos también responsables. descuidados. Claro. Y en eso no está nuestra responsabilidad, porque yo he visto que ha llegado gente a hacerlo después de querer hacerlo después de haber tenido una borrachera el día anterior. Sí. Entonces, Y que hasta se molesta porque la persona le dice, no, maestro, no lo puedes hacer. Tenemos que cerrar, Max. No nos da más tiempo. Pero, qué lástima. Sí, pero el tema, como verán, pues sí da para mucho, ¿no? Evidentemente. No sé si había algo más en el Facebook, ¿no? Comentarios muy interesantes, etc. Bueno, sí, es un tema muy interesante. Es un tema del que vamos a escuchar mucho en los próximos 2, 3 años, mucho, porque empieza a haber una fuerte lucha para promover la legalización, para promover que haya estudios serios, para ver que haya formaciones serias y porque empiezan a haber formaciones serias en esto. Claro. Sí, entonces, lo que tendríamos que decir simplemente es que, bueno, pues gracias por la pregunta. Es un tema que tanto a Max y a mí nos apasiona, como lo han visto, ¿no? Podemos pasar horas hablando de esto, ¿no? Pero que, bueno, pues tenemos que cerrar también y decirles que hoy es jueves de preguntas. Entonces, pueden hacer preguntas en el Instagram, @YakiExistencia. Acuérdense, @YakiExistencia en mi Instagram. Es jueves de preguntas, ahí pueden hacer preguntas. Acuérdense de repostear en el Facebook, etcétera, para que pues más gente pueda verlo, más gente tenga acceso a esta información que es importantísima del setting, de la preparación, de la integración, de no acercarse a estas sustancias nomás a lo güey, ¿no? Nomás, digamos, a lo bobo, a lo tonto, ¿no? Sino cuidar, si te quieres acercar a ellas, cuídate, ¿no? Te lo mereces y la sustancia se lo merece, ¿no? Entonces, podemos acercarnos a ellos si lo deseas, pero con cuidado, ¿no? Y además, pues sabiendo que hay una situación de ilegalidad presente, ¿no? Entonces, reconociendo todo ese asunto, creo que es importante que podamos cerrarlo aquí, Max. Últimamente, nada más decir que vamos a tener plática informativa para los grupos del Círculo Existencial de fin de semana. ¿Los cuándo son? El 4. 4 de septiembre. Entonces, si les interesa, comuníquense a través de la página web, que es www.circuloexistencial.org/plática. Circuloexistencial.org/plática para la plática informativa sobre la próxima apertura
de nuestro curso de un fin de semana al mes de diálogo existencial, la formación en diálogo existencial. Entonces, pues están invitados obviamente a la plática informativa y a seguir con nosotros conversando dentro de 8 días. Entonces, si tienen más temas, pueden empezar a solicitarnos temas de los que quieran que hablemos, porque ya estamos ahora sí, ya acabamos la lista larga que teníamos con este tema y tenemos un par de temas más por ahí todavía pendientes y entonces ya vamos a tener libertad para que incluyamos Pongan temas. Exacto. Bueno, pues muchísimas Cuídense. gracias. Cuídense, por favor. Chao, chao.